Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos en este 3 de diciembre del 2019. Ruth del Salto junto a ustedes con información internacional actualizada. Vamos a empezar 8 en punto en la ciudad de Nueva York. Estas son las imágenes que nos llegan desde el frío, la era de hielo, dicen muchos, o así lo están calificando vía redes sociales. Tormenta invernal que cubre de nieve el este de Estados Unidos. Al menos 7 condados de Nueva York están en estado de emergencia. El gobierno del estado de Nueva York ha advertido que hay esta condición peligrosa en las carreteras tras la llegada de las primeras tormentas de nieve aquí en Estados Unidos, eventos climáticos similares que han paralizado ya la semana pasada varias zonas del medio oeste. Recordemos, en plena celebración del tradicional Día de Acción de Gracias. También pues espera un frente gélido, la ciudad de los rascacielos, que ya sabemos está decorada para celebrar la llegada de la Navidad. Va a recibir 2,5 centímetros de nieve en los próximos días, puede ser el día de hoy. Ya el día de ayer en la tarde hubo una tormenta muy fuerte, así lo ha indicado el alcalde Bill de Blasio, quien indicó además que en algunas horas la nieve y el viento va a dejar paso a la lluvia, pero advirtió que los copos van a volver a visitar la ciudad. El viento, la nieve y el aguanieve previsto para estos días, como lo decían las autoridades, pues pone en riesgo algunas carreteras. Son 7 los condados que están en emergencia para hacer frente a este fenómeno atmosférico. Saludamos a esta hora a Alejandro Rincón desde la ciudad de Nueva York. Nos tiene el reporte 1 grado centígrado. Alejandro, adelante. Hola, Ruth, televidentes del Canal de las Américas. Feliz inicio de martes para todos. Amanece la Gran Manzana en medio de cielos despejados, en una escena que es completamente distante a lo que habíamos vivido en las últimas horas. No solo aquí en la Gran Manzana, sino en particular en una extensa región del norte del estado de Nueva York. 7 condados que a primera hora de este martes, se mantienen en el estado de emergencia. Esto por cuenta de un gran temporal de nieve que en las últimas horas no solo ha afectado a Nueva York, sino a una extensa región del noreste de los Estados Unidos. Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania son algunos de los otros estados severamente afectados por este fenómeno atmosférico intenso, que de acuerdo con el último reporte que se ha entregado a nivel general a través de la región afectada, se han reportado el fallecimiento de 7 personas, decenas de accidentes de tránsito, en particular justo por las peligrosas condiciones en las carreteras en el momento de la precipitación de nieve, y también, como suele ser lo habitual en este tipo de circunstancias, caos en el tráfico aéreo. Por lo menos 4,000 vuelos que sufrieron retrasos o cancelaciones en toda la parte afectada por ese temporal. El aeropuerto de Newark Liberty, que es vecino al estado de Nueva York, fue el que sufrió la mayor cantidad de estos problemas en el tráfico aéreo, y por supuesto los principales aeropuertos que sirven a la ciudad de Nueva York. En el caso de LaGuardia y JFK también sufrieron problemas por cuenta de este temporal, que en esta oportunidad no reportó o no derivó en tantos problemas para la Gran Manzana. Eso sí, las autoridades locales, como también suele ser habitual en este tipo de circunstancias, toman las medidas suficientes para ir un paso adelante y ganarle a cualquier incidente que pueda llegar a traer este fenómeno atmosférico intenso. Lo peor que estaba previsto en las últimas horas era sobre todo en la primera parte de la noche, cuando la mayoría de las personas se desplazaban de regreso a sus hogares. Allí es donde tuvo lugar la mayor caída de esta parte de nieve, en particular aquí en la ciudad de Nueva York, y a eso apuntan el comentario que ustedes van a escuchar a continuación, al mensaje que en su momento entregaban las autoridades, dado que en ese momento incluso era incierto saber si la tormenta de nieve podía empeorar o no.
En verdad se trata de sentido común. Si puede tomar transporte público en vez de conducir, por favor hágalo. Si puede irse temprano en vez de irse tarde, por favor hágalo. Espere que las cosas estén lentas, que haya problemas, dese el tiempo necesario, no se apresure, porque lo último que queremos es que la gente se apresure en una situación tan difícil. Simplemente que todos se den cuenta que esto, infortunadamente, llegará justo cuando usted esté de afán, cuando haya hora pico. Puede que sea algo grande, pero también puede que sea algo pequeño. Ahí estaba el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. En la página de justamente la alcaldía de Nueva York hay algunas previsiones, Alejandro, que invitan a las personas a tomar en cuenta, usar arena para mejorar la atracción en las banquetas, tener suficiente combustible para la calefacción, todo esto dentro de los hogares. Mantenga el equipo de calefacción de emergencia y combustible para que pueda mantener al menos una habitación de la casa lo suficientemente caliente para poder ser habitada. Extinguidores de fuego en la mano, que su familia sepa cómo usarlos, prepare la casa para el invierno, instale cubrecamas o cubra las ventanas con plástico para mayor protección. No se esfuerce demasiado, trabaje fuera durante largos periodos de tiempo. ¿Cuántas afectaciones tienen las actividades normales de la gente? Pues todos los años es lo mismo, a veces más tormentas de nieve, otras veces menos, eras de frío, ya cuando empieza el invierno, Alejandro. Sin embargo, ¿cuánto se trastocan las actividades normales de una persona que tiene que desplazarse a sus lugares de trabajo, en algunas ocasiones pues a la universidad, a la escuela? Ruth, frente a un tipo de fenómeno atmosférico intenso, al menos aquí en la ciudad de Nueva York, el primer problema surge en materia de movilidad. No solo porque estas áreas que son densamente pobladas dependen en gran nivel de su infraestructura vial. Es por eso que recientemente, incluso lo reportábamos para ustedes aquí en NTN 24, como el Departamento de Salud Pública este 2019 sacó por primera vez a las calles un equipo desalinizador. Esto precisamente dado que la experiencia indica que son las vías las que primero suelen ser impactadas. Caos vehicular, bloqueos justo por la densa acumulación de nieve. Adicionalmente, ya en un sentido residencial, los hogares sufren en particular por pérdidas de electricidad. De hecho, ahora mismo se reportaban incluso en algunos sectores de Brooklyn fallas en el servicio eléctrico que suelen afectar consecuentemente algunos servicios de calefacción, circunstancias que son reportadas oportunamente y también atendidas por las autoridades. Adicionalmente, hay un tema muy importante por tener en cuenta y apuntaba a algo de lo que tú mencionabas, Ruth, sobre las preparaciones para los incendios. Muchas veces en ciertos hogares que no tienen tanta infraestructura para atender este tipo de fenómenos, suele ser esta la temporada de incendios, dado que los calentadores están cerca de ropa, de cobijas, y es por eso que las autoridades apuntan a este tipo de llamados de atención, dado que en este momento justo suele ser cuando escalan este tipo de incidentes en los hogares, que además tienen unas consecuencias fatales. A la luz de todas estas circunstancias, también muy importante siempre la recomendación de las autoridades frente a este tipo de circunstancias, recurrir al sistema de transporte urbano. Estos transportes masivos son los que suelen ayudar en todo el proceso de movilidad justo cuando caen este tipo de tormentas de nieve que, de nuevo, una vez más, al menos por ahora, deja muy bien parada a la ciudad de Nueva York, que amanece sin mayores afectaciones a pesar de la caída de nieve. Claro, después de lo que se vivió el día de ayer. Gracias, Alejandro. Esperemos que así se mantenga, que se pueda, que las personas puedan desarrollar sus actividades normales. Vamos a estar reportando sobre este nivel que se vive de emergencia en 7 condados, precisamente para hacer frente a este fenómeno atmosférico. Alejandro Rincón, desde la ciudad de Nueva York, reportándonos. Pasamos ahora a Washington, del frío a unas declaraciones ciertamente candentes que ha dado el presidente Donald Trump. Hoy comienza justamente en Londres la cumbre de la OTAN y el presidente Trump ha lanzado críticas muy duras a Emmanuel Macron de Francia. Ha dicho que la organización padecía de muerte cerebral. También ha dicho que nadie necesita más de la OTAN que Francia, que particularmente Macron. El mandatario estadounidense ha hecho también una advertencia a China sobre el acuerdo comercial. Emiliana Molina nos tiene las declaraciones del mandatario, que ya se ha desplazado a esta cumbre, a la que previamente pues ha criticado. Emiliana, un buen día para ti. Adelante.
Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues son las 8:10 hora local aquí en Washington, hora de Colombia también, y el presidente estadounidense Donald Trump se ha convertido en la fuerza más desestabilizadora que enfrenta la OTAN actualmente, la alianza militar más poderosa del mundo, creada en 1949 por países que se reunían en ese entonces para luchar contra el comunismo soviético y que hoy se reúnen en las afueras de Londres. Trump no solo regaña a los aliados por no cumplir con los compromisos de gastos de defensa, sino que ve la alianza como como una estafa de protección en lugar de verla como un multiplicador de poder diplomático y militar global de Estados Unidos. Pero el ejecutivo estadounidense dice también que Francia es quien más necesita de esta alianza, lanzándole así directamente un dardo a Emmanuel Macron. Nadie necesita a la OTAN más que Francia y francamente el que menos se beneficia realmente es Estados Unidos. Nosotros nos beneficiamos menos, estamos ayudando a Europa y por eso creo que cuando Francia hace una declaración como la que hicieron sobre la OTAN es una declaración muy peligrosa. Y el presidente Trump también reveló que Beijing quiere acelerar la firma del pacto para evitar futuros aranceles y frenar así la guerra comercial. Pero Trump dice que él no se ha puesto una fecha límite para concretarlo. Voy muy bien con el acuerdo con China si yo quisiera hacerlo. No creo que dependa de si ellos quieren hacerlo, sino de si yo quiero. Veremos qué pasa. Voy muy bien si quiero cerrar un acuerdo. No sé si quiero hacerlo, ellos lo sabrán muy pronto. Y Washington y Beijing han impuesto aranceles a productos de miles de millones de dólares entre sí desde principios de 2018, afectando a los mercados financieros y agudizando así la incertidumbre en los inversores y los consumidores. Antes de entrar en el proceso de imposición de aranceles, Trump afirmó que China ha estafado a Estados Unidos durante muchos años y que esto se había reducido a una falta de liderazgo en una crítica a las administraciones previas de la Casa Blanca. En reacción a los comentarios, los futuros de Dow Jones perdieron alrededor de unos 100 puntos y se volvieron negativos a medida que los operadores dirigieron la mayor probabilidad de un retraso en cualquier acuerdo. Así las cosas desde la cumbre de la OTAN. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, Ruth, regreso con ustedes. Emiliana, muchas gracias por tu reporte. Desde la capital estadounidense hablamos ahora de Bolivia. El gobierno interino de Yanín Áñez ha hecho una acusación al régimen de Maduro de planificar y financiar las protestas registradas en territorio boliviano tras la salida del poder de Evo Morales. Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de la Presidencia, ha explicado que las investigaciones de la policía boliviana sobre las revueltas han revelado el vínculo del exguerrillero de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Facundo Morales, con Raúl, el hermano del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. El señor Maduro, por intermedio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos y los colombianos también. Entonces, esto es realmente una conspiración contra América, no solamente contra Bolivia, es contra parte de Latinoamérica. Unas declaraciones que coinciden con lo que dijo el día de ayer justamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Él acusaba directamente a Venezuela y a Cuba de estar detrás de las protestas que se han generado en América Latina. Nosotros en la administración Trump continuaremos apoyando a países para tratar de impedir que Cuba y Venezuela secuestren esas propuestas y trabajamos con gobiernos legítimos para impedir que las protestas desemboquen en violencia, que no reflejan la voluntad del pueblo democrático. Hablando de protestas, seguimos con más noticias al respecto de esta palabra. En Colombia, hoy inicia el diálogo directo entre el gobierno de Iván Duque y los representantes del Comité de Paro, que convocaron a este paro nacional del pasado 21 de noviembre, y las manifestaciones que se han mantenido durante las últimas semanas. Al encuentro han sido convocados representantes del Sindicato de Maestros, FECODE, líderes estudiantiles y la Central Unitaria de Trabajadores. Aunque el gobierno ha hecho un llamado para que no se hagan marchas el día miércoles, mañana, los líderes del paro persisten en su llamado a las movilizaciones. Ayer en la tarde ha fallecido un joven en Medellín, Colombia. Le explotó una papa bomba. Julián Andrés Orrego Álvarez, él participaba en los enfrentamientos con la policía antimotines
cerca de la Universidad de Antioquia. El artefacto que tenía este joven en su poder le estalló. Orrego presentó trauma severo, quemaduras en todo el costado izquierdo de su cuerpo, fracturas, y tuvo que ser sometido a labores de reanimación en un centro asistencial. Un video que ha sido captado por una cámara de seguridad, ahí se observa el momento en el que ocurren estos hechos. En Cartagena, al norte de Colombia, ha sido capturado alias César el Abusador, considerado por las autoridades de República Dominicana como el Pablo Escobar de ese país. El hombre, 44 años de edad, tiene 2 condenas pendientes por narcotráfico. En cortes estadounidenses había llegado la semana anterior a la ciudad en un yate privado, luego de escapar de un cerco policial y militar en su país, en República Dominicana. Va a ser trasladado ahora en las próximas horas a la Unión Americana. Experiencia aterradora. Un niño de 7 años practicaba surf en Florida. Tuvo un encuentro con un pequeño tiburón. La escena fue grabada por la cámara GoPro de los padres de este menor que habían instalado en la tabla del niño. El niño le dijo a su papá que se había asustado porque había visto un pez. Al revisar la cinta, el hombre se percata de la presencia de un tiburón. La policía británica ha iniciado ya una investigación por homicidio después de que un niño de 12 años muriera. Otros 5 resultaron heridos cuando un automóvil arrolló a un grupo de estudiantes afuera de una escuela en el sur de Inglaterra. La policía investiga una Ford Ka plateada que fue vista en el área por varios testigos. La víctima falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades creen que el hecho fue deliberado. Entonces escuché un gran ruido muy fuerte afuera de mi casa, miré a mi alrededor, no pude ver nada y luego levanté la vista y había un helicóptero aterrizando sobre mi propiedad en el patio del frente. Entonces puse eso en mis redes sociales porque era muy extraño. Más tarde vi varias ambulancias y autos de policía bajando por esa misma carretera. Luego miré, no pude ir allí para ayudar de todos modos. Yo pregunté si podía, pero no. Tenía vecinos que me llamaban para verificar si estaba bien y estaba llamando a otros vecinos para saber si estaban bien. Por lo que escuché, había bastantes personas atropelladas, incluido un adulto y muchos niños en edad escolar. Y la activista Greta Thunberg continúa su travesía para llegar a Madrid y participar de la Cumbre del Clima. Tras 21 días de viaje acompañada de su padre y de una pareja australiana también, la joven sueca ha llegado a Lisboa, Portugal. En el puerto de Santo Amaro, Thunberg va a descansar por algunas horas para continuar su travesía, como decimos, hacia España. El recorrido que podría hacer en tren le tomaría unas 13 horas, por lo que el activista podría arribar a la cumbre este miércoles en la mañana. Dos personas han muerto en Filipinas a causa del tifón Kamuri. Este fenómeno ha tocado tierra en el archipiélago el día lunes. En la noche afectó a más de 49 millones de personas. Kamuri registra vientos de hasta 150 kilómetros por hora, intensas lluvias también que han obligado a la evacuación de miles de personas, el cierre del Aeropuerto Internacional de Manila. Un incendio ha causado una enorme emergencia en una torre de apartamentos en Shenyang, la capital de la provincia de Liaoning, en el noreste de China. Las llamas han comenzado en el piso número 5, se propagaron hasta el piso 25. El incidente no ha dejado víctimas mortales hasta el momento. Varios testigos han grabado el incidente con las cámaras de sus teléfonos móviles. El incendio, actualmente pues la policía está investigando las causas. Hablamos ahora de un tren de alta velocidad, el Brit Line, inaugurado en Florida en el año 2017. Ha sido considerado como el más mortífero de la Unión Americana. Atraviesa concurridas ciudades a unos 130 kilómetros por hora. En Miami el reporte lo tiene y también pues lo que han dicho las autoridades. Paola Serna a esta hora. Paola, un buen día para ti. Así es, muy buenos días. Y es que la ruta que cubre el tren rápido entre Miami y West Palm Beach ha sido catalogada
como la más mortal de los Estados Unidos. Desde el momento en que Brightline anunció las pruebas iniciales, se produjo la primera víctima mortal. Eso fue en el año 2017 y hasta la fecha 40 personas más han fallecido. La mayoría, según los reportes de policía, son personas que se suicidan y se tiran prácticamente frente a este tren rápido. Otros básicamente están ignorando todo tipo de señales, particularmente gente que anda en bicicleta o a pie, ignoran las campanas y deciden simplemente atravesar y son atropellados por el tren rápido Brightline. Recordamos que Richard Branson, el dueño de Virgin, se asoció su compañía con la compañía de trenes rápidos aquí en el estado de la Florida. El presidente de Brightline ha dicho que aunque las muertes de estas personas no fueron ocasionadas ni por fallas técnicas ni tampoco por fallas humanas de los trabajadores de la compañía, pues están tomando todas las medidas posibles. Entre ellas están tratando de que se instalen drones, estos aparatos para que se identifique personas que intenten suicidarse y se haga un llamado tanto a los operadores de los trenes rápidos como la policía. También están tratando de que hayan detectores de movimientos cercanos a los lugares donde se ha producido pues, las víctimas mortales. Y esta compañía, Brightline, que en los próximos años cambiará a ser operada totalmente por la compañía de Richard Branson, por Virgin, pues está esperando extender el tren rápido en los próximos años, hacia el 2022, extendiendo sus operaciones desde Miami hasta la ciudad de Orlando y buscan detener el aumento de estas cifras de personas que fallecen como consecuencia del paso del tren rápido por esta ciudad de la Florida. Información desde Miami, Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Un buen día, Paola, gracias por ese reporte. Esa alerta también que dan las autoridades con respecto también a la imprudencia que tienen ciertos usuarios de este tren, esta línea rápida. Y ya está todo listo para una nueva reunión de cancilleres miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que va a tener lugar el día de hoy en Colombia. Según la oposición al régimen de Venezuela, la cita busca la cooperación de los países de la región para seguir aislando a Nicolás Maduro. Informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Diputados opositores advierten que en el encuentro se evaluará la aplicación de sanciones a chavistas o sus colaboradores que estén relacionados con narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero. La estructuración de una red de inteligencia de todos los organismos de seguridad y policial de los países signatarios del TIAR a los fines de actuar en relación pues con las personas que resulten sancionadas, que estén vamos a decirte, comprometidas en graves violaciones de derechos humanos. Según los legisladores consultados, se buscará tomar acciones contra lo que ellos califican como el intento de Maduro de generar alteraciones al orden público en países como Chile, Bolivia y Colombia. Tiene que haber pues una decisión contundente para que no sigan exportando elementos violentos que subviertan el orden público en algunos de estos países, que puedan tener sus causas legítimas y propias de protesta, pero que son al mismo tiempo explotadas, aprovechadas las circunstancias por elementos del régimen violento de Maduro. Es necesario que los países de América Latina se unan en función de aislar a quienes pretenden desde sus países exportar este sistema fracasado del socialismo del siglo XXI. El canciller en disputa, Jorge Arreaza, dijo hace un par de meses a La Voz de América que la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca busca crear las condiciones para una intervención en Venezuela. Es un instrumento vetusto, sin ningún tipo de utilidad, que han desenterrado para atacar a un país. Ya el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dejó claro que en la reunión de Bogotá se intentará restringir los viajes de funcionarios de la administración de Maduro por el continente americano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá. Al menos 12 diputados en Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó estarían involucrados en un escándalo de corrupción. Lo citábamos desde días pasados. Estos parlamentarios supuestamente fueron contactados por testaferros del régimen de Nicolás Maduro para detener investigaciones internacionales contra empresarios vinculados a la importación de alimentos. Oliver Fernández tiene más reacciones a esta noticia. Oliver, un buen día en Caracas.
Un buen día para ti, Roy, para nuestros televidentes. Como siempre, un placer saludarles desde Caracas. Así es prácticamente, Ruth, un ventilador lo que se ha encendido acá en Venezuela en relación con esta trama de corrupción que ha sido publicada por este portal web denominado Armando Info. El diputado José Brito, uno de los acusados de estos 12 diputados, ofreció una rueda de prensa este lunes donde prácticamente acusaba al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de también participar supuestamente en la firma de algunos de estos documentos. Sin embargo, él decía que en ningún momento estuvo en la Cancillería de Bogotá tratando de supuestamente entregar estas cartas de buena conducta hacia los testaferros de Nicolás Maduro, que son los encargados de importar los alimentos para Venezuela, las cajas CLAP, estas cajas que entrega el gobierno a los sectores más necesitados. Sin embargo, recordemos también, Ruth, que hay una foto donde se ve al diputado José Brito de alguna manera haciendo ciertas diligencias. No se sabe si de verdad estaba entregando esta carta. Lo cierto es que la mayoría de estos diputados a la Asamblea Nacional están tratando de defenderse. Han dicho que hoy varios de ellos van a acudir al Parlamento venezolano, pero también, Ruth, recordemos que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, este domingo prácticamente dijo que no podían, que ya estaban fuera de sus funciones mientras se realiza esta investigación que suponemos ya está en curso. Y, por supuesto, no se sabe qué va a pasar con estos diputados de la Asamblea Nacional, si serán sustituidos hoy por sus suplentes. Lo cierto es que en pocos minutos, aproximadamente a eso de las 10:30, está pautada la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Y también es importante aclarar, Ruth, que en el orden del día de hoy no está previsto discutir precisamente este tema, esta trama de corrupción, y esto por supuesto ha traído como consecuencia que las personas se pregunten cómo un tema tan importante como este, que implica precisamente a los diputados a la Asamblea Nacional, no está como primer punto a discutir en el Parlamento venezolano. Sin embargo, Ruth, vamos a ver el siguiente informe. Los diputados fueron desincorporados de sus funciones en la Asamblea Nacional mientras se investiga el caso. Inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar la cara a corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela. Los parlamentarios supuestamente pretendían a través de cartas de buena conducta limpiar la imagen de los testaferros del régimen madurista. De Cilia Flores, de los sobrinos de Cilia Flores, del entramado de corrupción de las cajas CLAP, de los sobreprecios que se han pagado en Venezuela por las cajas CLAP. El diputado José Brito es uno de los señalados de haber entregado la carta el 9 de octubre en la Fiscalía de Colombia para defender a Carlos Lizcano. Por esa acción recibiría dinero. Hoy se defiende acusando a quien hasta ayer era su presidente interino. Pero es que no se trata de una rebelión de que aquí hay un cabecilla, no, lo que es molestia, rebeldía, irreverencia. El propio embajador de Colombia en Estados Unidos y la ex canciller reconocen, bueno, en una conversación filtrada, que el caso se bailaron la plata del llamado Cúcuta. De llegar a demostrarse que Juan Guaidó o Leopoldo López han participado en actos de corrupción, esto no será perdonado ni por su propio partido. Yo tengo certeza de que el presidente no está involucrado en nada de esto. Pero en el supuesto negado de que en el transcurso de las investigaciones, él, Leopoldo López, Jesucristo o cualquiera de los que estamos aquí esté implicado en un hecho de corrupción, no lo vamos a alcahuetear. Supuestamente el régimen de Maduro pretendía repartir millones de dólares para acabar con la reelección de Juan Guaidó como presidente interino el próximo mes de enero. Lo que están haciendo, tratando de enlodar sin fundamento el nombre de la presidencia de la Asamblea Nacional, es suicidio, porque eso es lo que le queda a Venezuela para sacar de la dictadura. Y si nos matamos entre todos, aquí se acabó la película. Ni hay democracia, ni hay nada. Se quedó el chavismo y se quedó Nicolás Maduro. Oliver, 30ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Colombia, ya lo decíamos hace un momento, esta reunión de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca el día de hoy, y uno de los temas es evaluar justamente la ampliación de la aplicación de las medidas a personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro. ¿Ha habido alguna reacción por parte de los maduristas?
Bueno, hasta ahora se ha criticado, evidentemente, sobre esta reunión que se va a realizar o se va a efectuar el día de hoy. Se ha criticado, los maduristas, por supuesto, han dicho que en ningún momento se va a poder aplicar el Tratado de Asistencia Recíproca, que quién será entonces el país capaz, de alguna manera, de intervenir en Venezuela, que es un tema muy delicado. Incluso en las redes sociales, por supuesto, los que siguen al gobierno de Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, pues han dicho que no se atrevan. Sobre todo lo que se ha visto es amenazas, Ruth. Sin embargo, por parte de la presidencia interina de Venezuela se sigue trabajando para tratar de ampliar lo que es el Tratado de Asistencia Recíproca, que recordemos, Colombia es uno de los países más afectados en la frontera colombo-venezolana y por supuesto es uno de los países que pudiera dar como punta de lanza para tratar de ampliar precisamente esta medida que está siendo apoyada por la mayoría de los venezolanos y por supuesto por la Asamblea Nacional Legítima que tenemos en Venezuela. Evidentemente siempre hay una discusión interesante dentro de lo que significa el Tratado de Asistencia Recíproca. Sin embargo, habrá que esperar cuál es el resultado de esta reunión, qué se decide, qué significa esa ampliación para poder aplicarlo entonces en Venezuela, si será de verdad, como lo han dicho, una intervención con medidas humanitarias o qué tiene que ver esa intervención incluso hacia Venezuela, si es una medida humanitaria, si es una intervención militar. En todo caso, habrá que esperar el resultado de esta reunión para saber qué es lo que entonces van a hacer los países en relación con el Tratado de Asistencia Recíproca acá en Venezuela, Ruth. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Lo que tú acotas, Oliver, agradeciéndote este reporte. Durante la reunión, los cancilleres de los estados avanzarán en la discusión. La toma de decisiones, ha dicho la Cancillería colombiana en un comunicado, para que se ponga fin al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, regrese la democracia en Venezuela, aplicando medidas y sanciones de carácter no militar. Así lo argumenta y lo detalla este comunicado previo a esta reunión que van a tener los cancilleres integrantes del TIAR. Gracias de Caracas vamos a pasar a Cartagena, Colombia, donde las autoridades en esta ciudad han anunciado la captura de quien es catalogado como el Pablo Escobar de República Dominicana. El reporte enseguida con Ivonne Salamanca. Hola, buen día. Pues de acuerdo al reporte de las autoridades en Cartagena de Indias, César Emilio Peralta, de 44 años, conocido con el alias de César el Abusador, fue ubicado en una habitación de hotel en un exclusivo sector turístico de Cartagena. Según las autoridades, habría llegado por lo menos hace una semana a bordo de un yate después de haber burlado un cerco de por lo menos 700 policías y militares de su país. Dicen las autoridades que en la habitación de hotel fue encontrado con otras 5 personas. Uno de ellos, un ciudadano colombiano que además tenía una orden de captura por lavado de activos. Esta persona se ubica inicialmente en un apartamento en donde estaba realizando reuniones con otra persona de nacionalidad dominicana. Posteriormente es allanado una habitación de hotel de Boca Grande en donde es encontrada esta persona en compañía de otras 4. Alias César el Abusador, identificado por las autoridades de República Dominicana como el Pablo Escobar de ese país, tiene registros por narcotráfico desde 2012. Según el reporte de las autoridades, comercializaba droga desde Colombia, Venezuela y Panamá hacia Centroamérica, Europa, Estados Unidos y las Antillas holandesas. Además, tiene pendientes 2 condenas por narcotráfico en Estados Unidos. En este momento se encuentra fuertemente custodiado y será trasladado en las próximas horas a Estados Unidos. Es por ahora la información que les podemos brindar desde Cartagena de Indias, Colombia. Sigan ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Ivonne, muchas gracias por ese reporte desde Cartagena, Colombia. Vamos a un corte comercial, enseguida volvemos con más para ustedes. El presidente López Obrador de México ha cumplido este fin de semana su primer año en el poder. Lo ha celebrado ante miles de simpatizantes que llegaron al Zócalo de la capital para acompañarlo. AMLO ha resaltado los avances de su administración, aunque también reconoció las cuentas pendientes que tiene su gobierno. Ha calificado como una prueba de fuego el operativo llevado a cabo en Culiacán durante el arresto de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que posteriormente fue puesto en libertad. A ritmo de música se dio inicio a la celebración del primer año de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Desde las 10:30 de la mañana, hora local, partidarios del mandatario colmaron la Plaza de la Constitución, conocida popularmente como el Zócalo, en el corazón de la capital.
Una hora antes del esperado discurso de AMLO, el lugar estaba completamente lleno. Sobre el mediodía apareció acompañado de su esposa saludando a sus simpatizantes. Incluso tuvo tiempo para detenerse a firmar algunos autógrafos. Ya arriba del escenario, el presidente inició su discurso mencionando algunas de sus reformas contra la corrupción. Estamos limpiando al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Asimismo, reconoció las dificultades para cumplir su promesa de crecimiento económico. Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. Calificó como una prueba de fuego el operativo llevado a cabo en Culiacán durante el arresto de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas. López Obrador defendió el asilo político brindado al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo fue víctima de un golpe de Estado y desde México para el mundo sostenemos democracia sí, militarismo no. Finalmente envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad expresada en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos en los que perdieron la vida 3 mujeres y 6 niños de las familias México-estadounidense Levarón y Lanford. Al final de su intervención fue ovacionado por la multitud. Bueno, sin embargo, la seguridad es quizás el talón de Aquiles para el presidente López Obrador. Para los opositores del izquierdista, la violencia del crimen organizado no da tregua en México. AMLO ha defendido su plan de pacificación, pero en cifras, esta es la realidad que viven los mexicanos. En lo que va del año 2019 se han registrado 28.741 homicidios, esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las estadísticas muestran que el presente año, 2019, es el más violento en la historia de México. En promedio se cometen entre 95 y 98 asesinatos por día. De mantenerse los mismos niveles, el año cerraría con más de 34.000 homicidios. Aquí también vamos a citar algunos de los hechos más estremecedores, más violentos a manos del crimen organizado en lo que va del 2019. El 15 de noviembre, delincuentes se enfrentaron a uniformados en la ciudad de Nuevo Laredo. 7 muertos ha dejado el tiroteo. El 5 de noviembre, 9 integrantes de la familia Levarón fueron asesinados a manos del crimen organizado en Sonora y Coahuila. El 17 de octubre, uniformados han detenido en Culiacán a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, en medio de enfrentamientos contra narcos. El criminal fue posteriormente liberado. Esto incrementó las críticas contra esta política de seguridad pacifista del gobierno de López Obrador. El 1 de diciembre, 21 personas perdieron la vida en medio de un tiroteo entre policías y presuntos narcotraficantes al norte del país. Inmediatamente vamos a saludar al consultor internacional de seguridad, Ricardo Márquez. Un buen día, señor Márquez, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Al contrario, Ruth, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Un buen día. Decía el presidente López Obrador, en 12 meses hemos avanzado mucho, pero lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no termina de nacer. Lo decía además que estaba bastante ágil en sus discursos, algo un poco sorprendente, dadas las cadenas que da cada mañana el presidente López Obrador, que es muy pausado al hablar. Acá estaba con mucha velocidad, mucho ritmo en cada palabra que decía. Señor Márquez, ¿qué es lo que no termina de morir? Ciertamente la inseguridad que viven los mexicanos, el actuar del crimen organizado. ¿Y qué es lo nuevo que no termina de nacer? Bueno, pero déjame completar la frase. La frase proviene de un escrito de Antonio Gramsci, teórico político italiano, pero está incompleta. La frase se enmarca en una crisis de autoridad que existía en ese entonces en Italia, y dice que las crisis de autoridad se dan precisamente cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.
y agrega un renglón adicional que dice: en estos claroscuros es donde nacen los monstruos o se dan las monstruosidades. Y exactamente eso es lo que hemos estado viendo en México, la multiplicación de las monstruosidades. Una monstruosidad, una barbaridad, como el haber asesinado a mujeres y niños, que se ha repetido no solamente con lo que pasó con la familia Levarón, que es una tragedia, sino que se ha repetido más veces de lo que se había presentado en años anteriores en este año. Y lo nuevo es una frase, digamos, poco entendible para el tema de seguridad y también para el tema de economía, que son los dos principales pendientes que tiene la administración del presidente López Obrador en esto. Pero supongo que se refiere, en el caso de seguridad, a su modelo de seguridad y en el caso de la economía, a su modelo de economía. Antes de pasar al modelo de economía, sí, el modelo de seguridad, de este modelo pacifista, sí, estas políticas de seguridad, de que muchos analistas dicen, pues no es la correcta, y el presidente López Obrador dice, bueno, pero es que este es un año de transformación, recién llevo uno, y algunos le han preguntado, ¿y cuánto más se necesita para que se logre algo, establecer políticas más estrictas en contra del crimen organizado? Ha dicho un año más, es decir, en diciembre del 2020 ya estarán las bases para la construcción de una patria nueva. Sí, no, las expectativas no son buenas. No solamente los resultados de este año que ya terminó no son buenos, sino las expectativas hacia adelante tampoco son buenas. ¿Por qué? Porque el modelo de seguridad del presidente López Obrador está descansado en dos pilares. Uno son los programas sociales y el otro es su nuevo modelo de seguridad, prácticamente donde el principal instrumento es la Guardia Nacional. En el informe que dio el domingo fue muy claro y fue, digamos, muy extenso en toda la aplicación intensa que ya está en marcha de sus programas sociales. Y ya que están en marcha los programas sociales, no ha tenido ningún impacto en el tema de la incidencia delictiva, no solamente en la violencia letal, sino en los delitos generales tampoco han bajado. Es decir, eso que esperaba, que ese pilar que dice él que cuenta del 80% de su estrategia de seguridad, no se ha reflejado en un impacto favorable en el tema de seguridad. La otra parte, que es el instrumento de la Guardia Nacional, ya está desplegada la Guardia, tiene meses desplegada la Guardia Nacional y tampoco se ha reflejado una mejoría en los índices de incidencia delictiva. Entonces, no pueden ser optimistas, no podemos ser optimistas respecto a la expectativa del futuro, porque los dos pilares de su estrategia ya han dado muestras de que no tienen un impacto favorable en el tema de la seguridad. Ahora, ha dicho en cuanto a los programas sociales, que también es parte pues, de lo que ha sido este año de gobierno de López Obrador, destacó que ha cumplido 89 de los 100 compromisos que hizo al tomar posesión como presidente de México. ¿Qué le queda por hacer al presidente en esta materia? Bueno, primero lo que habría que hacer es comprobar que efectivamente se han cumplido esos 89 de los 100. No hay información que permita comprobar esas aseveraciones. En general, hay mucha de la información o muchas de las afirmaciones que se hicieron en el informe que dio el pasado domingo que no es verificable. No existe información para poderlas verificar. Entonces, digamos, habría que ver si efectivamente se cumplieron o no se cumplieron. López Obrador ha indicado que es absurda, desquiciada la estrategia de seguridad, que no hay que, decía, en riesgo de manera irresponsable de las Fuerzas Armadas, porque mucha gente dice no, pero tiene que duplicar la seguridad en las calles. Hablan también los analistas y sus opositores que debe aceptar esta propuesta que ha hecho el presidente Donald Trump, y él en su discurso ahí lo veíamos diciendo, le agradecemos al gobierno de Estados Unidos, cooperación sí, injerencia no. ¿Hasta dónde debe quizás ceder en cuanto a esta oferta que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Aparte que es un problema común también, no solo de los mexicanos, sino de los estadounidenses. Bueno, yo creo que en este caso el gobierno mexicano tiene que echar mano de todo su talento, de toda su experiencia, para poder saber de esta oferta del gobierno norteamericano qué cosas sí aceptar y qué cosas no. Desde luego lo que ningún mexicano va a aceptar, y el gobierno mexicano no lo va a hacer, es la presencia física de tropas del gobierno norteamericanas en nuestro territorio. Pero tampoco el gobierno norteamericano está pensando en tener presencia física en el territorio mexicano.
Pero entonces, ¿qué sí podemos aceptar? Podemos tener acceso, lo que sí podemos aceptar es acceso a tecnologías y a sistemas de información que el gobierno norteamericano tiene reservado para situaciones especiales y para gobiernos con los que tiene un trato y una alianza en materia de seguridad muy particular. Desde luego, el gobierno norteamericano tiene sistemas de información, tecnologías que están reservadas para situaciones muy específicas, muy particulares y muy graves. El gobierno mexicano debería pedir, ya que está tan en buena disposición el gobierno norteamericano, tener acceso a este tipo de tecnologías y desde luego a programas de capacitación y a infraestructura mucho más segura, a sistemas de información que permitan tener y fortalecer los sistemas de seguridad nacionales. Como ustedes saben, el sistema de informático de Petróleos Mexicanos, que es la empresa más importante del país, fue hackeado y todavía no se resuelve eso. Entonces, digamos que en este tema es muy bueno que exista la disposición del gobierno norteamericano a incrementar los niveles de cooperación en materia de seguridad y creo que el gobierno mexicano debe aprovechar esta buena disposición. Vamos a agradecerle, señor Márquez. Ricardo Márquez, consultor internacional en materia de seguridad desde México, hablándonos sobre este año de gobierno que ha cumplido el presidente López Obrador. Gracias, Ruth. Revisamos ahora otras noticias en este 3 de diciembre del 2019. Esta tormenta invernal que cubre de nieve el este de Estados Unidos, al menos 7 condados de Nueva York están en estado de emergencia. El gobierno del estado de Nueva York advirtió de posibles condiciones peligrosas en las carreteras tras la llegada de las primeras tormentas de nieve a este estado de la Unión Americana, donde eventos climáticos similares paralizaron ya la semana pasada varias zonas del medio oeste en plena celebración del tradicional Día de Acción de Gracias, la espera de un nuevo frente gélido el día de ayer. En la tarde, particularmente, pues se vivieron estas tormentas, esta nevada. Así lucía la tarde de ayer, pues algunas aceras y avenidas de Nueva York particularmente. Hoy en la mañana, pues ya hace un momento Alejandro Rincón nos habló sobre que la nieve ha bajado, la temperatura está calmada por el momento, hay mucho frío, pero la nieve ha sido dispersada. El gobierno interino de Bolivia acusó al régimen de Nicolás Maduro de planificar y financiar las protestas registradas en territorio boliviano tras la salida del poder de Evo Morales. Arturo Murillo, él es el ministro del gobierno de la presidenta Yanín Áñez, ha explicado que las investigaciones de la policía boliviana sobre las revueltas revelaron el vínculo del exguerrillero de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Facundo Morales, con Raúl, el hermano del ex vicepresidente Álvaro García Linera. El señor Maduro, por intermedio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos y los colombianos también. Entonces, esto es realmente una conspiración contra América, no solamente contra Bolivia, es contra parte de Latinoamérica. En Colombia hoy inicia el diálogo directo entre el gobierno de Iván Duque y los representantes del Comité del Paro, que convocaron a un paro nacional el pasado 21 de noviembre. Las manifestaciones que han mantenido a gente en las calles durante las últimas semanas. Al encuentro han sido convocados representantes del Sindicato de Maestros, líderes estudiantiles y la Central Unitaria de Trabajadores. Aunque el gobierno hizo un llamado para que no se hagan marchas, este miércoles los líderes del paro persisten en su llamado a las movilizaciones. La tarde de este lunes en Medellín, Colombia, ha fallecido un joven al explotarle una papabomba. Julián Andrés Orrego Álvarez participaba en enfrentamientos con la policía antimotines cerca de la Universidad de Antioquia cuando el artefacto que tenía en su poder estalló. Orrego presentó trauma severo, quemaduras en todo el costado izquierdo de su cuerpo, fracturas y tuvo que ser sometido a labores de reanimación en un centro asistencial. En un video captado por una cámara de seguridad se ve el momento en el que han ocurrido los hechos. La policía británica inició una investigación por el homicidio una investigación por homicidio luego de que un niño de 12 años muriera. Otros 5 resultaran heridos cuando un automóvil arrolló a un grupo de estudiantes afuera de una escuela en el sur de Inglaterra. La policía investiga una camioneta, una Ford Ka plateada,
que fue vista en el área por varios testigos. La víctima falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades creen que el hecho fue deliberado. Entonces escuché un gran ruido muy fuerte afuera de mi casa, miré a mi alrededor, no pude ver nada y luego levanté la vista y había un helicóptero aterrizando sobre mi propiedad en el patio del frente. Entonces puse eso en mis redes sociales porque era muy extraño. Más tarde vi varias ambulancias y autos de policía bajando por esa misma carretera. Luego miré, no pude ir allí para ayudar de todos modos. Yo pregunté si podía, pero no. Tenía vecinos que me llamaban para verificar si estaba bien y estaba llamando a otros vecinos para saber si estaban bien. Por lo que escuché, había bastantes personas atropelladas, incluido un adulto y muchos niños en edad escolar. Al menos 2 personas han muerto en Filipinas a causa del tifón Kamuri. El fenómeno ha tocado tierra en el archipiélago esta noche de lunes. Ha afectado a más de 49 millones de personas. Kamuri registra vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Intensas lluvias que han obligado a la evacuación de miles de personas, también al cierre del Aeropuerto Internacional de Manila. Una explosión generada por la activación de una granada ha dejado 2 soldados heridos. El hecho ocurrió en el Parque del Monumento Nacional de Indonesia, cerca del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta. La explosión ocurrió alrededor de las 7 de la mañana hora local, cuando los 2 uniformados realizaban actividades deportivas de rutina en el lugar. Este tipo de granadas son comúnmente de propiedad de la policía o del ejército. Un incendio ha causado una emergencia en una torre de apartamentos en Shenyang, la capital de la provincia de Liaoning, en China. Las llamas han comenzado en el piso 5, se propagaron hasta el piso 25. Este incidente no ha dejado víctimas mortales. Varios testigos grabaron el incendio con sus teléfonos móviles. La policía investiga las causas del fuego. Ciencia, salud y tecnología. Aquí en la mañana de NTN 24 vamos a citar algo de la Cumbre del Clima 2019 en Madrid, que se desarrolla desde ayer, la COP25, que pone en marcha con los representantes de más de 200 países. Ahora se espera la llegada en las próximas horas de Greta Thunberg. Se acoge esta cumbre hasta el 13 de diciembre. Una cita diseñada para forzar a países como Estados Unidos, como China, Rusia, a actuar y a tomar medidas también efectivas para salvar el clima. Con nosotros Álvaro Dávila también hablándonos un poco. Ahí está Álvaro. Mira, Greta Thunberg ha llegado a Lisboa hace pocas horas. Esta chica ha tomado protagonismo, digámoslo así, por ser una activista joven que dice que tiene que faltar a la escuela por ir a defender. Ahí lo vemos al alcalde de Portugal dándole la bienvenida a Greta Thunberg. Sí, realmente Greta, digamos, ha tomado ese papel, ese liderazgo de defensa ante el cambio climático. Esta cumbre es muy importante, la COP25, porque realmente lo que busca es un pacto internacional para combatir esa emergencia climática que tenemos. Hay unos retos muy definidos, entre esos combatir las emisiones de gases de efecto invernadero que crecen cada año, combatir el dióxido de carbono, combatir de una u otra forma todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles y empezar a crear nuevas estrategias energéticas para poder de una u otra forma corregir esta problemática ambiental que vivimos todos los días. Ahora, esto también está muy linkeado al Acuerdo de París, que tiene como principal objetivo reducir entre 2 grados y 1.5 grados la temperatura global del planeta. Es, digamos, un objetivo muy grande, muy importante, y se espera que para el 2100, el año 2100, lo podamos conseguir. Entonces, acá dentro de esta cumbre se van a hablar se van a poner en juego muchas estrategias, políticos, científicos, grandes participantes como Greta Thunberg van a poder poner a prueba todas esas ideas y poder sacar adelante grandes... como tú bien lo dices, de parte de activistas como esta muchacha, pero ejecuciones, por ejemplo, de parte de representantes de las ciudades. Dicen, las ciudades son responsables de un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero
que se traspasan a la atmósfera. Esto según datos de Naciones Unidas, el 80% de la población en América Latina ahí se concentra en las ciudades, mientras que el porcentaje es solo ligeramente inferior en España. Esto decía a propósito que hablábamos de Greta Thunberg, que llegó a Lisboa hace poco. Es grandioso estar de vuelta en casa aquí en Europa. He estado en una tremenda aventura. Continuaremos viajando para ejercer una mayor presión hacia la gente en el poder para que prioricen esto en los niveles más altos. Y luego estaremos en la COP25 en Madrid y nosotros continuaremos la lucha allí para asegurarnos que dentro de esos muros se escuchen las voces de la gente y que se escuchen las voces de las generaciones futuras, de la gente especialmente del hemisferio sur. Increíble lo que es la vocación, ¿no? Esta niña le dijo a sus padres, yo quiero ser activista y eso es lo que voy a hacer. Es una líder ambiental, nada que hacer. Y hay otros jóvenes, Álvaro, también que están preguntándose, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué carrera seguir? Este es el otro lado. ¿Qué se puede hacer ahí? A ver, el mayor en tecnología problema, hablando. Bueno, el mayor problema que tienen todos los estudiantes, ¿cuál es? Cuando salen y terminan, digamos, sus años lectivos de secundaria y van a pasar a la universidad, ¿a qué se enfrentan? Se enfrentan a unos cuestionamientos. ¿Qué debo estudiar? ¿Por qué lo debo estudiar? ¿Realmente esta carrera que voy a elegir realmente me va a permitir sacar una vida adelante? Entonces, a raíz de esto, un grupo de emprendedores aquí en Colombia crea una plataforma que se llama Life Design. Esta plataforma es una plataforma muy interesante porque utiliza inteligencia artificial, utiliza las bases de la psicología, pero además utiliza todo el esquema de educación para permitirle a los estudiantes, a través de un test, saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus objetivos y poder tomar una decisión acorde. O sea, una orientación vocacional eficiente. Ahora, es muy fácil. Además es gratuito. El estudiante lo único que hace es que entra a la plataforma, se registra y empieza a contestar un test de preguntas que se divide en 4, digamos, categorías o 4 dimensiones. Esas dimensiones que buscan las habilidades, las destrezas, buscan poner a prueba toda la parte de remuneración económica, que es una gran preocupación que tienen todos los jóvenes, y de esa forma eligen cuál podría ser una de las mejores carreras. Veamos el informe que preparamos. Las herramientas tecnológicas han superado una vez más la capacidad humana. Esta vez se trata de Life Design, un algoritmo que puede ayudarle a identificar cuáles son sus aptitudes, qué necesita el mundo de usted y cuánto puede pagarle por ello. Está a punto de entrar a la universidad y no sabe qué estudiar. Life Design también puede ayudarlo a resolver esta incógnita gracias a su diseño basado en inteligencia artificial. Con esta nueva tecnología de inteligencia artificial se han desplegado una oportunidad una multitud de oportunidades para ayudar a que se hagan, por ejemplo, análisis predictivos, para que a través del mecanismo que tiene de aprendizaje esta máquina, que es muy similar al de la mente humana, la máquina se pueda entrenar sola. La plataforma está dividida en 4 dimensiones. Cada una de ellas está compuesta por una serie de test que buscan recolectar la mayor información y así arrojar un propósito de vida. La primera, en lo que somos buenos, en lo que la persona es buena. Lo segundo, lo que a la persona le gusta, los intereses. La tercera dimensión nos habla de lo que el mundo necesita y una cuarta dimensión también externa nos habla de lo que nos pagarían por hacer. La prueba, que dura aproximadamente 1 hora y media, incluye un apartado de resultados que le permite a los usuarios analizar de manera fácil y rápida sus intereses y habilidades. En la misma página, la persona al finalizar puede contar con sus resultados y puede tener, vamos a llamarlo como un cuadro de mando donde puede profundizar en cada uno de los componentes. Le va a quedar muy claro en qué cree él según su nivel de autoconocimiento que es bueno, cuáles son sus intereses principales para desarrollarse alrededor de su propósito de vida. La plataforma está disponible a través de la web para todos los usuarios que quieran tomar el control de sus vidas por medio del autoconocimiento. Muy bien, o sea, ahí tienen una opción, ¿no? Una y gran fácil, opción para los estudiantes que además no saben realmente qué es lo que quieren estudiar. Importante, yo si lo hubiese sabido,
me hubiese puesto a jugar y también a lo mejor me hubiese dado que termine digamos, aquí en el yo escogí periodismo. muy bien mi carrera, eso lo tengo claro, pero tal vez hubiera sido más fácil la elección. Pero sí es cierto, o sea, a veces una orientación vocacional es importante, o sea, ¿a dónde vas encaminado? ¿Hacia ¿Qué es lo que dónde te gusta hacer? ¿Cuál es tu destreza? ¿Cómo la reforzamos? ¿Cuáles son tus habilidades? Exacto. A veces no se saben, tú no sabes realmente cuáles son tus talentos. Sino que lo sigues porque qué hicieron tus papás, o qué le gustaría a ellos, o Generalmente con qué te pasa, identificas. Eso pasa mucho, que te dicen, no, tú debes estudiar tal cosa, tú tienes vocación para tal cosa y realmente tienes vocación para otra. Gracias por aquí ponernos estas opciones sobre la mesa para los jóvenes. Álvaro Dávila con su segmento Ciencia, Salud y Tecnología. Ya vienen los deportes. Con deportes siempre lo hacemos a pasar a imágenes que nos llegan desde Londres a esta hora, donde se lleva a cabo la cumbre de la OTAN. Los protagonistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también el de Francia, Emmanuel Macron, y Erdogan. Participan en esta tensa celebración del 70 aniversario de la OTAN, la cumbre de la alianza en Londres, que va a revelar las profundas diferencias entre unos aliados que discrepan sobre el papel de la organización de esta geoestrategia que tienen para el siglo XXI. Con estas imágenes damos paso inmediatamente a Alejandro Rincón. Está listo ya con Club de Prensa y sus invitados. Gracias a todos por su sintonía con el programa La Mañana. Alejandro, un buen día para ti.